Genética general. Mendel y sus experiencias. Los experimentos de Gregor Mendel se desarrollaron con la planta Pisum sativum. Esta planta es resistente, crece rápido, tiene capacidad de ser autofecundada o tener fecundación cruzada, y además tiene variedades fácilmente diferenciables. Arranquemos por la definición de autofecundación y fecundación cruzada. La imagen, la flecha naranja, indica cómo sería una autofecundación, en el cual el polen de la planta violeta fecunda al óvulo de la misma planta violeta. En tanto que la fecundación cruzada, vamos a decir que la planta de la derecha emite esperma que fecunda al óvulo de la planta izquierda o viceversa. El esperma de la planta de la izquierda fecunda al óvulo de la planta de la derecha. Vayamos a las variedades fácilmente diferenciables. Bien, podemos ver en la semilla que sea lisa o rugosa, amarilla o verde, o bien la legumbre puede ser verde o amarilla. La flor tiene distintos colores. La forma de la legumbre puede ser lisa o contraída, o la posición de las flores en la planta puede ser axial o terminal, o mismo el tamaño de la planta que puede ser normal o enana. Vamos a llamar F1 a la primera filial, a la descendencia del cruzamiento que nosotros estamos haciendo. Lo que planteó Mendel fue que con un pincel agarró polen de la planta con flor blanca y se lo colocó al ovario de la planta violeta. Quitó el polen de la planta violeta para que no hubiera autofecundación y esperó la descendencia. Lo que observó fue que toda la F1 era violeta. Luego realizó lo que se conoce como cruzamiento recíproco. El polen lo puso la planta violeta y el óvulo lo puso la planta blanca. Observó que la descendencia también era homogénea violeta. Vamos a denominar cruzamiento recíproco cuando el macho es de un fenotipo y la hembra es de otro, y vamos a usarlo de prueba invirtiendo luego el macho con el segundo fenotipo y la hembra con el primero. Lo que estamos viendo es que no importa el sexo del padre o de la madre, dado que hay reciprocidad. No hay mezcla y uno, el púrpura, es más fuerte que el otro, y vamos a definir a eso como uniformidad. No se mezcla el violeta con el blanco, sino que una de las dos informaciones es la que figura en la F1. Luego tomó una planta de la F1 y la fecundó consigo misma. Hizo una autofecundación. A eso vamos a definirlo como F1 por F1. Obtuvo 929 semillas, a lo que definiremos F2, dado que es descendencia de F1 por F1. Obtuvo 705 flores violetas y 224 flores blancas. La relación es 3:1 y esta proporción es la que intentaremos alcanzar cada vez que hagamos un cruzamiento de este tipo. Cuando los números no ajusten a una proporción 3:1, habrá que explicar por qué no está ajustando a lo propuesto por Mendel. Cruzó luego a la F2 por sí misma, pero respetando los colores. Cuando cruzó las blancas por las blancas, obtuvo una F3 que recuperó una línea pura blanca. Sin embargo, cuando realiza lo mismo con las violetas, obtiene una
que recupera la línea pura como era la violeta original de los parentales, y 2 se recuperan como si fuera la F2. Propone entonces la segregación y pureza de los gametos. No olvidemos que él está en un marco religioso, y de ahí lo de pureza. Propone lo siguiente. Existen partículas, a las que hoy conocemos como genes, que dominan y otros que son dominados. Pudo llegar a esta conclusión porque no vio mezcla de colores, es decir, o era violeta o era blanco. De ahí unos que dominan y otros que eran dominados. Planteaba que cada individuo porta dos partículas, y hoy lo conocemos como un paralélico. Y llega a esta conclusión porque una característica que desaparece en una generación, la blanca por ejemplo, vuelve a aparecer en la siguiente, lo que sostiene hoy en día como dominante y recesivo. Los miembros de cada partícula se dividen en cada gameta en forma igualitaria, y cada gameta porta una partícula. La unión de cada gameta es al azar, independientemente de qué partícula posea. Aparece Punnett, es un genetista, que es el creador del Journal of Genetics, y plantea lo que conocemos vulgarmente como el cuadro de Punnett, en el cual se explican probabilidades. Pongamos que B mayúscula es la partícula o el alelo que codifica para proteínas que dan color púrpura, mientras que B minúscula, el dominado, el recesivo, es la partícula, el alelo, que codifica para que haya proteínas que no den color. Entonces, si tenemos una planta con polen violeta y una hembra con color violeta, vamos a tener, si este individuo tiene dos partículas, o paralélico, que si se junta B mayúscula con B mayúscula, dará violeta. Si se junta B mayúscula con B minúscula, dará violeta, porque hay un dominador y un dominado. Lo mismo sucede en esta casilla, y cuando B minúscula se junta con B minúscula, aparece el no color. A este cuadro se lo conoce como cuadro de Punnett. Para probar la hipótesis, Mendel lo que hizo es cambió el carácter a estudiar, color, de vaina con semilla. Entonces, tenía verdes y minúscula, y amarillas y mayúscula y minúscula. Vamos a definir como homocigotas a aquellos huevos cigotas cuyos alelos son iguales en ambos casos. Y vamos a nombrar como heterocigotas a aquellas cigotas que tienen información diferente. En este caso, I mayúscula e I minúscula, y en este caso, I minúscula con I minúscula. Cuando I minúscula se junta con I mayúscula, se forma un individuo heterocigota que es amarillo. Pasa lo mismo en esta casilla. Se forma un individuo cuya vaina es amarilla. En estos dos casos, estos dos individuos son I minúscula y responden a la información del homocigota. La hipótesis a probar era que iba a haber 50% amarillo y 50% verde. Probemos qué aprendieron hasta ahora. En una planta, el tallo alto es dominante sobre el tallo enano.
Una planta alta cruzada con una enana produce descendencia, mitad alta y mitad enana. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? Otra. En el ganado vacuno, la falta de cuernos la determina un alelo dominante, H mayúscula. La presencia de cuernos depende del alelo recesivo, H minúscula. Un toro sin cuernos se cruza con 3 vacas. Con la vaca A mayúscula, que tiene cuernos, se obtiene un ternero sin cuernos. Con la vaca B, también con cuernos, se produce un ternero con cuernos. Y con la vaca C, que no tiene cuernos, se produce un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos de los 4 progenitores? Es decir, del toro y de las 3 vacas. En resumen, cuando cruzamos líneas puras con líneas puras, vamos a plantear que va a ser A mayúscula por A minúscula, y vamos a hablar de reciprocidad independientemente de quién sea el padre. Ambos son homocigotas. Vamos a decir que cuando cruzamos líneas puras, diferentes entre ellas obviamente, para poder ver este dato en la descendencia, vamos a tener uniformidad fenotípica en la descendencia, a pesar de que genotípicamente va a ser heterocigota. A mayúscula, A minúscula. Y cuando se haga una autofecundación en el caso de aquellas plantas que lo permitan, o se crucen entre hermanos de la filial 1, la descendencia va a corresponder a mayúscula, una, A mayúscula, A minúscula, 2, y A minúscula, 1, si lo vemos desde el genotipo. Ahora, si A mayúscula domina sobre A minúscula, estos 2 más 1 se subsumen en un solo fenotipo y da la proporción 3:1 esperada por Mendel. Las proporciones genotípicas pueden no ser iguales a las proporciones fenotípicas. Estemos atentos al momento que tengamos que contestar preguntas. La hipótesis que debemos probar cada vez que hagamos un cruzamiento de heterocigotas por sí mismo. Genética general. Mendel y sus experiencias.